Bueno, lo pienso y lo digo. Vamos a comenzar a pensar tempranito. Antes de las 9 de la mañana ya ponemos la maquinaria, ¿eh? No vas a trabajar tanto. Sí, sí, sí. No, es que él es el que trae todo. ¿Qué tema nos traerá hoy? No sé, se lo preguntamos a Martín. Tema muy interesante, como siempre. ¿Cómo Martín andan? Orriza, ¿cómo le va, Martín? Buen día para ustedes. Disculpe que lo hemos hecho esperar un poquitito más de la cuenta hoy. Sí, ya lo creo. ¿Se ponen de acuerdo para vestirse Vaya a quejarse al lugar donde se debe. Sí, estamos en composé, como decía mi abuela. Sí, pero ¿se ponen de acuerdo o es mera coincidencia? Nada, yo justo dije que sí. Yo dije que no. Bueno, vio que no nos ponemos, de acuerdo. Ni siquiera para mentir nos ponemos de acuerdo. Y bueno, Martín, usted nos conoce. Sí, por supuesto. Bueno, estamos en las puertas de un fin de semana largo, del primer fin de semana largo que vamos a tener este año. ¿Usted disfruta el carnaval? No. ¿No disfruta la fiesta de carnaval? No me gustan los carnavales. Mire usted, bueno, ya vamos a profundizar en esa negación. Pero tenías corsos en el... Perdón por ser tan franco, pero bueno. Nosotros veníamos con un especial de carnaval. No tengo nada con la gente que lo disfruta y que lo festeja, pero en general... Pero has ido a corsos. Sí, pero no, vamos a levantar todo el bloque que viene porque era de los carnavales. No, por favor, para la gente que trabaja y que festeja el carnaval, uno lo celebra, pero yo en mi caso no soy de participar de ese tipo de eventos. Depende mucho de la cultura donde uno por ahí Exactamente. Muy arraigado en el norte de nuestro país. Sí, bueno, algunas otras localidades del litoral. Bueno, en el caso yo nací en un pequeño pueblo en medio de la pampa húmeda donde no hay este tipo de no se hacían corsos tampoco. Sí, se hacían, pero no es una tradición tan arraigada, ¿no? Bueno, yo vengo de una localidad también de provincia de Buenos Aires, del norte de la provincia, y tampoco grande festejo de carnavales, digamos, no está arraigada la festividad. Bueno, pero no venía a hablar de carnavales. No, eso lo voy a dejar para el próximo bloque, entonces, si ya lo tienen previsto. Vamos a hablar de la salud hoy. Hablaban antes con un funcionario de la provincia de Misiones, hablaban sobre el dengue, le preguntaron también sobre el coronavirus. Importante un hecho que está sucediendo y que tiene como protagonistas a 8 argentinos que estaban radicados o que estaban de paseo en la ciudad de Wuhan, en China, donde se presume que surgió el brote de coronavirus y que fueron trasladados hacia Kiev, en Ucrania, para tratar de sacarlos de esa zona de contagio que es Wuhan. Lo que ha pasado ayer con estos argentinos ha sido realmente tremendo. Ojalá puedan buscar las imágenes y después las puedan mostrar, porque estos argentinos que fueron llevados hasta Ucrania fueron recibidos por los ciudadanos de Kiev a pedradas mientras eran trasladados en camionetas, porque allí en Ucrania no querían recibir a gente que viniera de China ante el temor que genera la llegada del virus hacia ese país. Hay muchos cuestionamientos hacia el operativo que ha llevado adelante la Cancillería, que en realidad no lo ha llevado adelante la Cancillería, sino que le pidió a Ucrania que lo sacara de China, y ahora los argentinos están allí en el ojo de la tormenta en ese país. Era una situación realmente dramática. Bueno, sí, me quedaba, Martín, lo charlábamos con el funcionario allí de la provincia de Misiones, alertar las medidas para invierno, ¿no? La sensación de que vamos a tener que estar, por ahora está muy lejos, pero que en invierno de nuestro país vamos a tener que estar con medidas extremas. Bueno, pero vamos a hablar de otro tema. Ustedes recordarán que el año pasado fue un año de muchísimo debate en torno al sistema público de salud, luego de que, por ejemplo, la provincia de Jujuy saliera a decir que le iba a cobrar la atención médica a los extranjeros, sobre todo a los ciudadanos bolivianos que cruzaban la frontera para hacerse atender por cualquier tipo de dolencia, cuestiones de mucha complejidad o cuestiones mínimas. Pero lo cierto es que cruzaban la frontera. Voy a entrar en una cuestión que puede resultar bastante polémica, pero los últimos días se ha conocido el caso de un turista australiano, un turista que estaba caminando por la zona del barrio porteño de Recoleta. Esto sucedió el 18 de enero y fue abordado por delincuentes que lo apuñalaron en una zona cercana al corazón y casi le provocan la muerte a este turista, que tiene 67 años y estaba practicando deportes. Lo cierto es que desde el 18 de enero hasta ahora este turista australiano ha sido sometido a distintas cirugías y afortunadamente su cuadro de salud ha mejorado y ahora está internado en una clínica privada para su recuperación.
¿Qué pasó en el mientras tanto? Él estuvo internado en el Hospital Fernández, que es uno de los hospitales públicos de nuestro país de mayor reconocimiento en nuestro país por el prestigio que tienen los profesionales que allí atienden, por las instalaciones que tiene el Hospital Fernández y por muchas otras cosas más. El Hospital Fernández es, dentro del sistema público de salud de Argentina, uno de los principales centros de atención para la salud, valga la redundancia. ¿Por qué digo que esto puede resultar polémico? Porque pensaba en cómo nos escandalizamos cuando los bolivianos vienen a atenderse a los hospitales de la provincia de Jujuy, pero cómo nos puede llegar hasta enorgullecer haberle salvado la vida a un turista australiano en un hospital público como es el Hospital Fernández. ¿Por qué digo esto? Porque me llamó la atención cómo la crónica periodística ha dado a conocer el caso del turista australiano y cómo el propio turista australiano también se sorprendió por cómo funciona el sistema de salud en Argentina. Vamos a ir con ese extracto donde dan cuenta de esta situación. Bueno, esta es la crónica periodística, en este caso lo publicado por el canal de Noticias TN en su página de internet. El título de la nota dice: el turista australiano apuñalado la Facultad de Derecho, está consciente y se rehabilita ahora en una clínica. Y en uno de los párrafos de esa nota dicen: no puede creer, esto citando lo que dijeron sus allegados, no puede creer que la cirugía y la internación en el Fernández hayan sido gratuitas. Desde el 18 de enero hasta ahora el turista estuvo internado allí, fue sometido a cirugías y no tuvo que pagar un peso. No puede creer que la cirugía y la internación sean gratuitas, hayan sido gratuitas. Bueno, ese es nuestro sistema de salud, que en este caso ha sorprendido hasta una propia víctima de un hecho tan brutal como es un asalto seguido de un hecho de violencia aún mayor, que fue haber sido apuñalado. El sistema de salud de la Argentina es mirado por el mundo, se destaca en Latinoamérica por ser, por ejemplo, junto con Brasil y Paraguay, los únicos países donde se realizan este tipo de operativos, donde una persona puede ingresar en un hospital y no le van a cobrar por la atención. Pero Argentina, por encima de Brasil y Paraguay, tiene una eficiencia en el sistema de salud que es mayor, así lo dice la Organización Panamericana de la Salud. Hay otros países en Latinoamérica, como por ejemplo Perú y Colombia, donde hasta a sus propios ciudadanos se les cobra por la atención médica, ¿no? Donde tienen que pagar un seguro que es obligatorio para poder atenderse en cualquier sistema de salud, en cualquier hospital, en cualquier centro asistencial. Pero vamos a entrar en una radiografía de la salud argentina. ¿Cuánto nos cuesta sostener este sistema de salud que, como vemos, es bastante robusto y muy bueno para muchas personas que hoy solo pueden atenderse en el sistema de salud pública? Se caracteriza por una segmentación en 3 subsistemas. Está el subsistema público, el subsistema de la seguridad social y el subsistema privado. El público contempla todos los hospitales, centros de salud, dispensarios y demás. El subsistema de la seguridad social contempla todo lo que tienen las obras sociales en nuestro país, que hay obras sociales nacionales y por lo menos 24 obras sociales que son provinciales con todo su despliegue de salud. Y luego está el subsistema privado, que es lo que conocemos como las clínicas, los sanatorios y también las prepagas, que tienen también sus formas de abordar cuestiones de salud. El sector público está integrado por 10.896 efectores públicos. Aquí están incluidos los hospitales, los centros de atención primaria de la salud, los dispensarios, entre otros, que reportan a los distintos niveles de gobierno. Hay algunos que reportan a la nación, otros a las provincias en su mayoría, y también algunos municipios que tienen sus propios lugares donde asisten cuestiones básicas de salud. Miren, los últimos datos que se conocen son del 2017, pero fueron publicados en noviembre de 2019 en un informe del entonces secretario de Salud Rubinstein. Dice que la población con cobertura pública exclusiva comprendía aproximadamente a 15 millones de personas. De 44 millones de habitantes que somos los argentinos, hay 15 millones de personas que solo se atienden en el sistema de salud pública porque no tienen otra cobertura, no tienen obras sociales, no tienen prepagas, ni tienen la posibilidad de asistirse en una clínica. Hay 15 millones de personas que dependen del Estado para poder asistir cuestiones o dolencias vinculadas a su salud. El gasto total en salud fue de 1 millón de millones de pesos, lo que equivale en términos per cápita a una inversión que hace el Estado de 22.822 pesos por persona por año. Más de 20.000 pesos por año por persona es lo que le cuesta al Estado sostener este sistema de salud.
Y aquí algunos datos interesantes, por ejemplo, que da cuenta de cómo la Organización Panamericana de la Salud considera nuestro sistema de salud. Dice que el gasto de salud en Argentina es el más alto de América Latina. Según las estimaciones, también con números del 2017, el gasto total en salud representó el 9,4% del PBI, es decir, de todo lo que genera la Argentina, el 9,5% se destina para sostener el sistema de salud. El 6,6% de ese 9,4%, el 6,6% corresponde al gasto público de salud y la seguridad social, es decir, lo que directamente invierte el Estado y las obras sociales y demás, ¿no? Y por último, este dato que me parece muy trascendente y sobre todo para tener una visión federal. Si se analiza el gasto público, es decir, todo lo que se invierte en todos los niveles del Estado, la mayor parte de ese peso en salud, es decir, de la inversión en salud, la termina poniendo las provincias. Recordemos que desde la década del 70, pero sobre todo en el 90, durante el gobierno de Menem, se comenzó a descentralizar el servicio de salud y también la educación. Hoy el mayor peso para sostener los sistemas de salud está en las provincias, que destinan o llegan a destinar entre todas el 1,8% del PBI para sostener el sistema de salud, que hoy enorgullece a un turista australiano que fue salvajemente agredido en un barrio por demás de seguro, como es el barrio de Recoleta, y frente a uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, como es la Facultad de Derecho. Un turista que se asombra de que lo hayan operado y haya estado internado durante tantos días y que no haya tenido que pagar un peso. Sí, eso deberíamos también enorgullecernos nosotros también, ¿no? Sí, que en general yo creo que hay una alta consideración de los argentinos acerca de nuestro sistema de salud. En general valoramos los profesionales que tenemos, la mayoría, casi todos diría, se forman en nuestras universidades, que también son gratuitas y que permiten que nuestros profesionales puedan desarrollarse en distintas áreas de la medicina, en universidades que tienen muchísimo prestigio, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. Y aquí otra cuestión, tanto prestigio tienen nuestras universidades en la formación de los efectores de salud, que hay países como Brasil, por ejemplo, sin ir más lejos, o otros países como Bolivia o como Perú, que año a año envían a muchísimos de sus jóvenes a formarse en nuestras universidades, porque aquí las universidades son gratuitas y no hay limitación para que puedan ingresar, estudiar y recibirse como profesionales de la medicina. También me quedo con esa mirada distinta que tenemos, ¿no? Vos lo comentabas al pasar. Cómo valoramos este gesto, esta atención que le hacemos a un turista en este caso, pero por ahí cómo despreciamos la posibilidad de atender también a ciudadanos de países limítrofes que vienen, se atienden y que después tendrían que regresar a su país. Que forma parte de un largo debate y que tiene bastantes aristas en las que se puede ahondar esa cuestión, ¿no? Yo creo que ni una cosa ni la otra, ¿no? Pero deberían existir, levantamos la bandera de la salud pública, en algunos de los casos lo titulamos, el agradecimiento, la sorpresa, y por el otro lado denostamos por ahí cuando la atención es hacia gente de países limítrofes. Sí, yo creo que también debería ser parte de una discusión que la Argentina necesariamente va a tener que dar, lo que invertimos, o sea, casi el 10% de todo lo que genera nuestro país lo estamos invirtiendo en salud, para que 15 millones de personas, por lo menos, que son las que dependen directamente del sistema de salud, se puedan asistir. Pero aquí vemos que hay otros casos en los que también, incluso ciudadanos, hermanos de otros países que visitan nuestro país, usan ese sistema de salud, y el sistema de salud le da respuestas ante sus requerimientos. Pero tenemos que debatir a ver qué hacemos con por ejemplo, la reciprocidad, que es lo que se había puesto en discusión en Jujuy, porque también cuando nosotros pasamos a otros países nos cuesta muchísimo que nos puedan atender, y en muchos casos no lo hacen. Bueno, ¿cuántos casos hemos contado acá en el programa de personas que se accidentaban y que tuvieron que pagar muchísimo? Hay que mejorar la reciprocidad y por ahí no criticar, no dejar de hacer algo que está bien hecho. Digamos. Mejorar lo que está mal, no dejar de hacer lo que está bien. Pensemos en la reciprocidad. Pasa, vos lo mencionabas, mucha gente que en países como Bolivia, por ejemplo, que puede ser el más emblemático, quizás el que toma mayor publicidad generalmente, que terminan haciendo hasta colectas, pidiendo ayuda desde donde no tienen para poder pagar lo que les sale cubrir una necesidad médica en esos países. Pero
hay otros lugares, la Unión Europea, por ejemplo, donde no se puede ingresar si uno no va con un seguro médico contratado que tenga una cobertura de 75.000 euros. A la Unión Europea no se puede entrar sin ese seguro médico. Lo mismo pasará para Estados Unidos y estoy seguro que la atención en cualquiera de esos países, en un caso de urgencia, como fue el caso del turista australiano, quizás no se hubiese dado si uno no tuviese antes el papel que acredita que tiene el seguro médico que va a costear los gastos. Sí, seguramente. Así que valoremos lo que tenemos, nos cuesta mucho. La salud no debería ser algo en lo que debería recortarse, pero sí empecemos a discutir también esa reciprocidad que necesariamente tenemos que tener. Qué interesante, Martín, y qué completo. Muchas gracias, Martín. Bueno, que tenga buen fin de semana. Bueno, lo mismo para ustedes. Disfrute a su manera los carnavales. Por supuesto. No me pinten como un ogro, porque al final... No te gusta la playa, no te gusta el sol, no te gustan los carnavales. No nos vamos de vacaciones con vos así, ¿eh? Bueno, vayamos al frío. Che, ¿podrías venir al debate? Que hace mucho que no venís. Sí, ¿No lo extrañas? Sí, por supuesto. Bueno. Por y bueno, y venite un rato. Date una vueltita. Un rato dejás el telediario de la U y te venís un rato para acá. La mañana es muy agitada. Total, es un horario que no corta nada. Bueno. Es el horario del almuerzo. Muchas gracias, Martín. No, gracias a ustedes. Que tengan excelente fin de semana y que disfruten el carnaval aquellos que son amantes del carnaval. Lo vamos a hacer, igualmente. Chao. Chao.